cuánto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias.
nuestros bisnietos te servirán, Señor. Hoy nos unimos con el cielo para adorarte solo a ti. Mil generaciones se postran a adorarle, un canto al Cordero elevará. Los que hasta hoy creyeron y los que creerán, un canto al Cordero elevará. Tu nombre, el más alto, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre, sobre todo es. Canta el cielo hoy, santo, y la creación, santo, te exaltaré, santo, santo por siempre. Somos redimidos, Él nos perdonó, al Cordero adoremos hoy. Fuimos liberados, su nombre nos dio, al Cordero adoremos hoy. Al Cordero adoremos hoy, canta el cielo hoy, santo, y la creación, santo, te exaltaré, santo, santo por siempre. Nos postramos hoy, santo, ante el Rey de amor, santo, por la eternidad, santo, santo por siempre. Tu nombre es más
nos postramos hoy, Santo, ante el Rey de amor, Santo, por la eternidad, Santo, Santo por siempre. Mis coronas a tus pies, eres santo, santo como ofrenda a ti me entregaré. Eres digno, tan digno, rindo mis coronas a tus pies. Eres santo, santo como ofrenda a ti me entregaré. Eres digno, tan digno, rindo mis coronas a tus pies. Eres santo, santo como ofrenda a ti me entregaré. Eres digno, tan digno. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno. Santo,
acerca de la necesidad que tenemos, hermanos, de buscar a Dios, de volvernos a Dios. El tema de hoy se titula Volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Ya leímos el pasaje, Malaquías 3:7. Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero vamos a hablar acerca también del profeta Elías, cómo en el tiempo del profeta Elías, el pueblo de Israel era una nación idólatra. Les voy a hablarles un poquito acerca del contexto. Cuando la nación de Israel era un solo reino, en el tiempo del rey Saúl, del rey David y del rey Salomón, pues es solo reino, es la época de oro. El pueblo pues buscaba a Dios. En el tiempo del rey Saúl buscaba a Dios porque estaba el profeta Samuel. Pero el rey Saúl pues no obedeció a Dios y fue desechado. Dios levantó a otro rey y el rey David era un hombre que buscaba a Dios. Y todo el tiempo que estuvo el rey David, pues Dios bendijo a la nación de Israel. Y posteriormente él muere y antes de morir pues deja a Salomón, porque tuvo varios hijos el rey David. Entonces pues los hijos de David querían saber quién va a ser el rey. Entonces Salomón, Dios lo eligió como rey. Entonces Salomón en los primeros años obedeció las indicaciones de Dios, su palabra. Era una persona que hacía varios sacrificios para Dios, pero al paso de los años, pues ya cuando era grande, pues empezó a alejarse de Dios. Sus mujeres lo alejaron de Dios, y ya finalmente, ya siendo muy grande y muy viejo, él se da cuenta de que era importante continuar buscando a Dios. Sin embargo, a raíz de esa situación, de que él deja de buscar a Dios y él permite que entre la idolatría, la nación de Israel empieza siendo idólatra y hay una consecuencia de esto, y el profeta le dice que debido a ese pecado, pues solamente se va a quedar con la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y las otras 10 tribus van a ser separadas de él. Entonces se forman dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, con el nombre de Judá, por la tribu de Judá y Benjamín, pero Judá pues era la tribu más grande. Y entonces se crean dos reinos, hermanos. En el reino del sur, como eran descendientes del rey David, pues todavía había reyes que tenían temor de Dios, que amaban a Dios y guiaban al pueblo a buscar a Dios. Pero el reino del norte, a partir de que se nombra a Jeroboam como el rey de ahí de Israel, él le da miedo que el pueblo de Israel regrese a Judá, o que se pasen al reino de Judá. Y entonces él instaura o crea dos becerros, y uno lo pone en Dan y otro en otro lugar, y le dice al pueblo de Israel, estos son sus dioses, adórenlos, no necesitan ir hasta Jerusalén, al templo, a adorar a Dios. Entonces inicia una época de idolatría, y cada vez que uno de los reyes del norte de Israel moría, se levantaba otro rey, y cada vez más era la idolatría. En el tiempo del profeta Elías estaba como rey Acab, y Acab era un rey que conocía de Dios, pero no le obedecía, y se casó con una mujer pagana, con una mujer de otro país, de Sidón. Imagínense, una mujer que adoraba a Baal, y Acab, en lugar de cambiar el corazón o la mente de ella, ya sabemos lo que sucede, se vuelve también idólatra, más todavía, y empieza a adorar a Baal, entre otros dioses que había en
en Israel. Entonces, Dios levanta al profeta Elías. Y Elías, el nombre de Elías significa mi Dios es Jehová o el Señor es mi Dios. Y Elías nació en Tisbe de Galaad, una región montañosa y árida. Y su ropa de él era parecida a la de Juan el Bautista. Él era un hombre que usaba ropa de piel de camello y un cinto y usaba un manto y pues vivía en una región montañosa. Entonces él comía de todo, ¿no? Y pues vamos a ver cómo estaba la situación de Israel en el tiempo del profeta Elías. Ya vimos cómo Israel estaba siendo idólatra y la apostasía se había manifestado en esa época con el pueblo de Israel. Habían dejado de adorar a Dios, de servirle, de ofrecerle sacrificios. Parte de ello era porque sus reyes eran malvados e idólatras y habían derribado los altares a Jehová y en su lugar habían levantado altares a Baal, porque la reina era su dios preferido, Jezabel, Baal. ¿Quién era Baal? Era un dios pagano conocido como el dios de fertilidad, el dios de la lluvia. Y el corazón de la mayoría del pueblo de Israel se había alejado de Dios. Hermanos, esta situación que se estaba viviendo en Israel es parecida a la que estamos viviendo hoy en nuestros días, nosotros aquí y todo el mundo. Vivimos en medio de una apostasía. Las personas que antes servían y buscaban a Dios ya no quieren nada de Dios. Ya no quieren ni siquiera decir Dios te bendiga. Dice, no, no digas eso. Esa frase no me gusta. Algunos han negado la fe y se han vuelto atrás. Usted dirá, gracias a Dios que yo no adoro a Baal, gracias a Dios que yo no soy idólatra, pero ¿sabía que todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida es idolatría? Por eso Dios dice en San Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás añadido será. Fíjate, dice, busca primero yo, dice Dios, yo tengo la prioridad número uno o debo ser la prioridad número uno en tu vida, no tus cosas personales, no las demás actividades, primero soy yo, dice Dios. Así es que recuerde, todo lo que ocupe el primer lugar en nuestra vida es idolatría y necesitamos cambiar, necesitamos tomar decisiones que nos acerquen a Dios. Todo lo que nos acerca a Dios es de bendición, hermanos. Algunos dirán, pero es que en mi trabajo, es que en mis actividades, sí, pero aún en tu trabajo tú puedes pensar en Dios, tú puedes hablar de Dios, de su palabra. Así es que a pesar de esa situación que el pueblo de Israel vivía, Dios levantó a un profeta para dar el mensaje de arrepentimiento y de juicio, porque ya era suficiente, ya habían pasado muchos años y el pueblo de Israel cada día más se iba degradando, adorando a diferentes dioses. Y Dios dijo, no más, voy a hacer justicia a esta situación. Así es que yo les voy a invitar a inclinar su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por la vida y la salud. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, y que tu palabra sea, Señor, la que traiga vida, traiga compunción, traiga arrepentimiento, traiga, Señor,
sea una palabra que tú nos hables y que hagamos cambios en nuestra vida y que estas verdades bíblicas se apliquen a nuestro día de vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, así también, en medio de una situación difícil que estamos viviendo, en medio de la apostasía, de la idolatría, del humanismo, de muchas otras cosas, Dios levanta a sus hijos. Y Dios a ti y a mí nos levanta y nos llama también a hablar a otros de su palabra, a anunciar las buenas nuevas de salvación, porque hay muchos que van camino al infierno porque no tienen esperanza, porque no hay alguien que les hable acerca del amor de Dios, porque no hay alguien que les hable acerca del arrepentimiento. Y es importante hablarles que tienen que cambiar de vida. La misión del profeta Elías era levantarse contra la idolatría de Israel y llevar al pueblo de regreso al único Dios verdadero, a servir a Dios y a obedecerle. Y esa es nuestra misión, hermanos, la de levantarnos y procurar que la gente que nos rodea regrese al único Dios verdadero, a servir a Dios y a adorarle. Veamos lo que dice Primero de Reyes, capítulo 18. Vamos primero con el capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, el rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjese, Dios envió juicio. Desafortunadamente, allí en Israel habían personas todavía que amaban a Dios, pero por causa del pecado de la mayoría de las personas y de las autoridades y de los reyes, tuvieron que sufrir también esas personas. De igual manera, hermanos, en México, Dios nos ha bendecido, pero a veces los presidentes a veces han promovido la adoración o han permitido que la gente vuelva otra vez a sus usos y costumbres, y con la idolatría y con todo lo de la herbolaria, y me refiero, tiene que ver con los curanderos, los brujos, los hechiceros, y eso no quiere Dios. Eso ha traído maldición también a nuestro país. Y entonces nuestras autoridades han traído también pecado a nuestra nación. Nosotros debemos de continuar orando para que México sea para Cristo, pero eso se ha promovido, y ustedes recordarán cuando el anterior presidente que estaba visitaba las comunidades, pues más las personas le hacían sus limpias, sus ritos, entre otras cosas, promoviendo la idolatría, el fanatismo, todo lo demás. Entonces, Dios manda juicio al pueblo de Israel y le dice a Elías: ve y preséntate con el rey Acab y dile que no va a llover. No va a llover. Para que ellos reaccionaran y se volvieran a Dios, pero la otra es para demostrar que Baal, el dios preferido de Acab y de la reina Jezabel, no era el Dios de la lluvia ni de la fertilidad. El único Dios que nos provee, el único Dios que manda la lluvia, que hace que las plantas florezcan, que tengamos la buena cosecha, es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y entonces, cuando el rey escucha esto y se lo dice a la reina, ¿qué creen que pasó? Pues empezaron a buscar a Elías. ¿Y para qué querían buscarlo? ¿Para felicitarlo? No, dice, lo vamos a matar. ¿Cómo que no va a haber lluvia? Sino hasta que él pida otra vez a Dios que mande la lluvia. No, pues búsquenlo por allá, búsquenlo, vamos a matarlo. Pero, ¿qué dice el versículo 2? Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, Elías, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está
frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjense que Dios le ordena a Elías, le dice, escóndete, pero yo te voy a decir en dónde. Es interesante que no nada más le dice ocúltate, sino le dice hasta en dónde debe de ocultarse. Y es muy estratégico lo que Dios le dice, vete al arroyo de Kerit, porque va a empezar a escasear el agua, pero ahí vas a estar tú bebiendo agua. Y entonces Elías obedece. Y, ¿sabe? Esto nos enseña en todo lo que estamos viendo. ¿Qué nos enseña Dios a través de esto? Número uno, que en medio de la prueba y la persecución, Dios siempre provee para aquellos que confían en Él. Dios proveyó un lugar para que el profeta Elías se escondiese, para que se ocultase. Y también no solamente proveyó de un lugar para que se ocultase, sino que también para que tuviera de comer, porque ya estaba oculto. Pero ¿qué iba a comer el profeta? Si iba a dejar de llover, ya no iba a haber plantas, ya no iba a haber frutos, y entonces él iba a estar lejos de la civilización, tenía que comer. Pero ya Dios había preparado algo, dice, vas a beber del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El cuervo es un animal carroñero. Y entonces Elías se quedó así como que, ¿los cuervos? Bueno, pues espero que no me traigan comida descompuesta. Pero no, hermanos, los cuervos no le llevaron a Elías comida descompuesta, le llevaban lo mejor. Dice, y él se fue, versículo 5, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Hermanos, los cuervos le traían pan y carne. Yo creo que, imagínense, había escasez de alimentos, había hambre, no había lluvia. ¿Y cómo estaba el profeta Elías comiendo pan y carne, hermanos? ¿Ustedes creen que subió algunos kilitos de más? ¿Sí era su alimento? Sí, hasta empezó a subir de peso y no hacía mucho ejercicio ahí, que no tenía que caminar, y antes las personas tenían que caminar bastante, y entonces, pero Dios mandó a los cuervos. Fíjese, en una ocasión estaba una ancianita, estaba orando afuera en su patio, y ella estaba orando, no tenía nada que comer, y ella estaba orando, Dios mío, dame alimento, dame el pan que yo necesito. Y pasaron dos jóvenes y se asoman y dice, esa ancianita anda pidiéndole a Dios de comer. ¿Cómo ves? Dice, pues vamos a la tienda y vamos a comprarle pan y le aventamos la bolsa para que ella crea que Dios se la da. Y fueron y compraron en la panadería pan, y que le avientan la bolsa para que cayera en sus manos. Al caer en las manos de la ancianita dice, gracias Dios, porque mandaste a tus cuervos que me dieran de comer. Hermanos, a veces estos jóvenes pensaban que iban a hacerle una travesura a la abuelita, pero aún Dios usa hasta los animales, hermanos. Dios, aquí vemos un milagro sobrenatural, que aún a los animales Dios puede usarlos para que nos bendigan. Pero podemos decir que los cuervos también, de manera respetuosa, podría ser gente que no nos conoce o que no ama a Dios, no tiene temor de Dios, pero nos puede ayudar. Dios puede dirigir
o poner en su mente y en su corazón para que nos ayuden, nos apoyen. Pero ¿qué pasó? El arroyo de Querit, hermanos, después de que no había llovido, pues se secó. Ya no había agua. Entonces el profeta Elías se empezó a preocupar. Dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Ya no hay agua. Y seguramente en todas partes no hay agua. Pero, ¿qué le dice Dios? Vamos a ver algo muy importante. Y ahí en el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hermanos, cuando el agua se escasea y Elías se empieza a preocupar, ¿sabe qué? Nos enseña otra verdad, que el cuidado de Dios nunca falla, incluso en los tiempos más oscuros. Dios le ayudó al profeta Elías y siempre proveyó de algo para él. Dios le da la instrucción al profeta Elías a que vaya a Sarepta de Sidón. Y versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era lo único que tenían. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bueno, Dios le da instrucción a Elías y le dice, ve a Sarepta de Sidón. Le está diciendo, ve al lugar de la reina Jezabel. Fíjese, al lugar donde jamás se imaginó Jezabel que estuviera ahí Elías, y también un lugar donde Elías jamás se imaginó recibir apoyo. Pero Dios le dice, ve para allá, ve a esa ciudad. Y entonces, otra de las cosas que aprendemos, hermanos, es que cuando una puerta se cierra, es porque Dios tiene otra puerta abierta. Se acabó el agua del arroyo, pero Dios tenía otra cosa para el profeta Elías y le dice, vete a Sarepta de Sidón, allá. Pero además de eso, no lo manda a cualquier lugar, sino otra vez Dios vuelve a ser específico y le dice a dónde va a vivir y con quién. Y dice, ve y vas a vivir con una viuda. Pero no solamente en esa casa, con la viuda y su hijo, sino en qué situación estaba la viuda. Iba a haber provisión para ella, para su hijo, pero también para el profeta. Y ya vemos la historia, cómo Dios multiplicó la harina y el aceite y no escasearon. Dios hizo un milagro
sobrenatural de provisión. Y hermanos, eso nos recuerda, número 4, nos recuerda el cuidado y la provisión de Dios en medio de la escasez. No había lluvia, ya no había alimentos y los que había se habían encarecido. Pero en medio de esa situación que se estaba viviendo, para los hijos de Dios había provisión. Y lo mismo nos recuerda a nosotros. Aunque haya problemas, yo recuerdo esta frase que nos enseñaron: no estamos en crisis. Aunque veamos crisis, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y Cristo es el que nos fortalece y Dios va a proveer siempre. Porque en una de sus promesas en Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, la viuda y su hijo comieron muchos días, años. Pero ¿qué sucedió? Fíjense que algo pasó mientras Elías estuvo ahí viviendo. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aquí vemos un milagro, hermanos. Dios escuchó la oración del profeta Elías y resucitó al niño. Ya había muerto, pero el niño volvió a vivir. Esto que nos enseña, número 5, aunque las circunstancias sean duras, Dios siempre está en control. Y vemos acá cómo Dios hizo un milagro para que esta mujer se diera cuenta de que el profeta era un hombre de Dios. Hermanos, Dios quiere usarnos a ti y a mí también. Hay mucha gente que tiene necesidad y debemos de decirle a Dios que nos guíe y que nos dirija a ir con aquellas personas que tienen necesidad, pero también que nos lleve a aquellas personas que ya están preparados su corazón para escuchar la palabra de Dios, para arrepentirse, para pedirle perdón a Dios y recibirlo como su Salvador. Entonces vemos cómo Dios es específico y Dios le va indicando a Elías lo que tienen que hacer. De igual manera, cuando nosotros somos sensibles y obedientes al llamado de Dios, Dios obra milagros por medio de nosotros a través del poder de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos obedientes. Y el profeta Elías hizo varios milagros acá porque fue obediente a Dios y a su palabra. Capítulo 18. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. Ya habían pasado 3 años y medio, imagínense, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Acab
llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrer. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿es en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, dile a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha dicho a mi señor, no ha dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, a 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con agua y con pan y agua. Y ahora dices tú: ve y di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dijo, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégueme a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía. Hermanos, en este pasaje vemos cómo Elías, Dios le dice, ya pasaron los 3 años y medio, y Dios le dice: Elías, ya es tiempo, levántate y preséntate ante el rey. Y vemos cómo el rey lo estuvo buscando en varios lugares, y Dios le dice a este varón, a Abdías, que no tenga miedo, que él se va a presentar ante el rey. Y le dice al rey que lleve a los profetas de Baal. ¿Cuántos eran, hermanos? 400 profetas de Baal y 450 profetas, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Imagínense. Y entonces les dice Elías: vayan al monte Carmelo, pero también que vaya al pueblo de Israel. Pero el profeta dice una frase: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Hermanos, esta misma frase nos recuerda que Dios nos está diciendo también a nosotros: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si yo soy Dios, sírveme, trabaja en mi reino, trabaja en mi obra. Y si todo lo que no tiene que ver conmigo, todo lo que tiene que ver más con tus intereses personales, si tú piensas que eso es lo más importante, pues entonces, pues continúa con eso. Pero no puedes servir a dos señores, o a Dios o al dinero. Y tenía que tomar el pueblo de Israel una decisión. Lo mismo nosotros. Debemos de tomar una decisión de seguirle a Dios, de servirle, de invertir en su reino, de que Dios nos permita gastar nuestra vida para que México le conozca, para que Oaxaca, Nochistlán, para que el otro país donde nos envíe podamos ir y predicar. Porque yo recuerdo un misionero que siempre le pedía a Dios, Dios lo envió a la India, y él oraba y decía: déjame gastar mi vida para que la India, el pueblo de la India te conozca. Y igual nosotros podemos decirle: Señor, yo quiero invertir todo lo que tú me has dado en tu obra. Vemos acá cómo Dios le dice al profeta Elías que se presente con Acab. Y él le habla y le dice: lleva a los profetas de Baal y a los de Acera al monte Carmelo. Y vemos lo demás, lo que dice ahí en el versículo 2, más bien versículo 22 del capítulo 18, ¿verdad? Versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado, él pensaba esto, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pondréis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, ya le tocó el turno al profeta Elías. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Estaba destruido, estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová,
Después hizo una zanja alrededor del altar y que cupiesen las medidas de grano. El altar de Jehová, hermanos, había sido destruido. Pero cuando el profeta Elías le dice al pueblo, acérquense, y empieza él a levantar el altar y puso 12 piedras, él estaba recordándole al pueblo su verdadera identidad. Ellos eran el pueblo que Dios había escogido, que Dios había elegido para él. Pero también eso demostraba que ellos necesitaban volverse a Dios, que Dios había ya enviado juicio sobre ellos, pero Dios aún era misericordioso, quería que ellos lo reconocieran como su Señor, como su Rey, como su Salvador. Y entonces, de igual manera con nosotros, hermanos, ¿sabe que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vamos a ver lo que dice. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nos habla de nuestro cuerpo, hermanos, nuestra vida. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero también cuando nos habla acerca de restaurar el altar, se refiere a restaurar nuestra comunión nuevamente con Dios. Quizás usted ha dejado de leer la Biblia, a pesar de que estamos en el mes de febrero y cada año empezamos con CCB, 5 capítulos de la Biblia diarios y nos mandan, nos recuerdan. Aún así, quizás usted no tiene la intención de leer la Biblia o quiere leerla y no ha sido fiel. Quizás ya no tiene tiempo para orar o ha dejado de orar, ha dejado de buscar a Dios. ¿Cómo saber? Pues es muy fácil, hermanos. Si usted no lee su Biblia, eso lo va a hacer alejar de Dios y después ya no va a asistir a la iglesia, ya no va a ofrendar, ya no va a servir en la obra de Dios. Y algunos más dejan de asistir a las reuniones. Vemos cómo en el pueblo de Israel la mayoría adoraba a Baal y habían pocos que se mantenían fieles. Lo mismo puede ser en la iglesia, hermanos. Solamente los miércoles vienen muy pocos, los viernes cada vez menos y a veces el sábado a veces ya ni los jóvenes se reúnen o se reúnen muy poquitos, las damas a veces no vienen todas, los varones no nos se reúnen, no nos reunimos. El altar, ¿cómo está? Está destruida nuestra relación con Dios, nuestra comunión, pero Dios quiere que nos levantemos, Dios quiere que volvamos a Dios, Dios quiere restaurar nuestra vida, nuestra alma, nuestra situación, pero tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que buscar a Dios, tenemos que asistir a las reuniones, tenemos que decirle a Dios, reconozco que sí, que he dejado de buscar tu rostro, que el altar, que mi altar familiar, que mi comunión contigo ha menguado. Es muy importante porque Dios nos llama a servirle a Él, a su obra. ¿Y qué pasa acá? El profeta Elías le dice al pueblo de Israel, acérquense. Y después de matar al becerro, de poner la leña, primero puso las piedras, luego la leña y luego cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Él dice, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Hermanos, no había agua, no había llovido y la poca agua que había, Elías la derrama. Alguien me ha dicho, ¿pero qué está haciendo este hombre? El agua era para tomar y todos los que estamos acá y ahora trajimos estos cántaros de agua y mira,
Él la ocupa para derramarla. No entendían que el que merecía primeramente lo mejor, las primicias, era Dios. Pero el profeta Elías lo hizo con dos intenciones. Una, dándole a Dios el agua, porque Él merece el agua, merece todo, nuestra vida, nuestra alma, todo lo que tenemos. Pero era un acto simbólico, que Él merece lo mejor, aún lo más preciado de nosotros, Él lo merece y Él debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Pero por otro lado, Él derrama agua encima de ese sacrificio que iba a hacer, porque para que no hubiera duda de que Él hizo trampa, de que no, me hace que Él tenía fuego por ahí, algo pasó y no nos dimos cuenta. Y entonces Él dice: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Ya son 8 cántaros. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Cuántos cántaros fueron? 12 cántaros de agua. Y de modo que todo estaba mojado y se estaba escurriendo el agua y toda la zanja estaba llena de agua. No había, la gente decía: ¿pero qué está haciendo este hombre? Ya lo llenó de agua. Y era que para que se encendiera, y así no se va a encender. Pero él quería que la gente se diera cuenta que Dios es poderoso. ¿Y qué sucedió? De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová, Él es Dios, Jehová, Él es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, 450, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Fíjese lo que pasó. Dios respondió con fuego, hermanos, porque Jehová es Dios. Jehová es el único que tiene poder y autoridad. Jehová mostró su poder innegable. Fue una batalla por el corazón de Israel, porque Elías oró que el corazón del pueblo de Israel se volviera a Jehová. El fuego había mostrado que Jehová era el único Dios verdadero. El pueblo había presenciado el poder de Dios, pero ¿saben qué? El pueblo necesitaba ahora ver la misericordia de Dios. ¿Qué necesitaban? Agua. Necesitaban la lluvia. El corazón de Israel, al ver que Jehová era Dios, comenzó a volverse a Dios y se arrepintió. Dijo: perdónanos, Dios, por haberte dejado. Perdónanos por haber sido idólatras, por poner otras cosas en primer lugar. Perdónanos, Dios. El pueblo empezó a humillarse. ¿Sabe qué? La respuesta de Dios no se hizo esperar, pero hubo que interceder. Y vemos acá en el versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Esto lo hizo Elías en fe, fíjese.
y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Hermanos, esta es otra lección. La respuesta de Dios a la oración a veces requiere perseverancia. No debemos desistir.